Hola, buen día. Esta es la presentación correspondiente al examen oral del proyecto de investigación Desarrollo de un sistema reconfigurable de nanolitografía para absorción de dos fotones. Mi nombre es Moisés Ibarra. La estructura de esta presentación consta de cuatro secciones. La primera es la definición y alcance, y se empieza dando el contexto de esta técnica que actualmente, con el avance de la ciencia y la tecnología, se ha estado poniendo más atención a métodos de fabricación de estructuras a escalas reducidas, desde a micro o a nano escala, con materiales como metales, cerámicos y polímeros para descubrir nuevas propiedades y así establecer sistemas funcionales más complejos. Actualmente se tienen estas principales técnicas. La primera es la maskless, que puede utilizar o un mask de electrones o de iones enfocados. Y esta, a pesar de darnos definiciones de patrones y resoluciones muy buenas, tiene la desventaja de tener velocidades y tasa de producción muy bajas, y esto, por consecuencia, limita las aplicaciones industriales. Por otro lado, también tenemos la litografía por nanoimpresión, que es de bajo costo y tiene una buena resolución de grabado, pero aún tiene problemas de efectividad y de contaminación en nuestras muestras. Para la fotolitografía, que es una técnica muy bien consolidada, a pesar de ser un proceso rápido y de bajo costo, aún tiene limitaciones en la resolución axial, es decir, que no tiene tanta libertad en el eje Z para formar estructuras complejas. Y también se decidió estudiar o agregar una técnica comercial, que es el Nanoscale Photonic Professional, y este nos brinda la producción de estructuras precisas y de muy alta resolución. Y las principales desventajas de este sistema es que tiene tiempos de fabricación muy prolongados, y cada vez que se hace una estructura distinta, se tiene que estar optimizando y evaluando continuamente. Esta técnica está basada en la polimerización de absorción de dos fotones, y es el objeto de estudio de esta presentación. El Two Photon Absorption Polymerization, o 2PP, se ha establecido como una tecnología innovadora para darnos estructuras tridimensionales a escala submicrométrica, con la flexibilidad de jugar con la geometría y la funcionalización de las estructuras. Y actualmente, a partir de los estudios de los últimos años, ya se han logrado a resoluciones de 100 nanómetros o mejores para estructuras tridimensionales. Y el alcance y las aplicaciones de esta técnica ya se han reportado implementaciones para estructuras funcionalizadas, para la construcción de microresonadores y también en la investigación en el área biológica, como la fabricación de microneedles o microagujas, y también para la construcción de los tips que se usan para las técnicas de AFM. Sin embargo, para esta técnica se tiene que describir el trasfondo o el fundamento teórico, y pues este se basa en el diagrama de energía. Cuando se sucede el fenómeno de two photon absorption, absorción de dos fotones, que permite la polimerización por dos fotones, y en el TPA sucede este fenómeno, es decir, que pasa de un estado basal o del ground state a un estado excitado, y ya después del estado excitado ya se forman los radicales libres que nos permiten hacer la polimerización en esa área a partir de esa molécula excitada. Pero es bueno compararlo con el one photon absorption, que tenemos nuestra molécula, en este caso la resina, que se excita a una longitud de onda específica. Entonces, cuando llega un fotón, este permite que se pase del ground state a un estado excitado. También puede suceder que lleguen dos fotones del doble de la longitud de onda, para también suceder este proceso de pasar del ground state al estado excitado. Sin embargo, la gran diferencia, y que es lo que hace esta técnica muy eficaz, es que, tomando como referencia esto, en tu photon absorption, solo una región muy pequeña de las va a suceder este fenómeno. Y esta sección va a ser en el foco de nuestro láser, o en donde se concentre la mayor intensidad del haz gaussiano que viene del láser. Por otro lado, se tiene el one photon, como se tiene un haz que siempre tiene esa longitud de onda a la que se polimeriza nuestra resina, va a crear un camino que va a estar polimerizando todo ese volumen, y va a crear estructuras muy grandes, y ese no es el objetivo. Entonces, aquí en este foco se va a crear un volumen a solidificarse muy pequeño, y eso es lo que nos permite jugar con la complejidad de la estructura. Así que solo en este pequeño volumen va a estar sucediendo este proceso de dos fotones, de un estado basal a
un estado excitado. Y para poder cuantificar este efecto de absorción de dos fotones, se puede tomar la sección transversal, que se puede definir a partir de la ecuación de propagación de un haz, donde se tiene el flujo de electrones con la sección transversal de TPA, que es delta. N corresponde a la densidad de moléculas en el ground state, y phi es el flujo de fotones al cuadrado. Y considerando que el flujo de fotones es igual a la intensidad sobre la energía, se puede tener una relación entre la sección transversal y la intensidad. Y aquí se puede notar la relación que se tiene entre estos dos parámetros, que es que la probabilidad de una molécula de la resina que absorba dos fotones va a ser proporcional al cuadrado de la intensidad. Y eso provoca también que en un proceso de dos o más fotones, una absorción de dos o más fotones, la probabilidad de que la molécula absorba va a ser proporcional a la intensidad a la n, y n es el número de fotones. Y también se tiene que las unidades de esta sección transversal va a ser longitud a la 4 por tiempo. También se tiene que definir el límite de difracción, que este nos dice que un sistema óptico no va a ser capaz de definir o diferenciar dos objetos que estén localizados más cerca de ese límite de difracción. Sin embargo, en 2PP, al ser un proceso óptico no lineal, aquí se pueden generar anchos de línea que sean menores al límite de difracción. Y eso se puede cuantificar a partir del voxel. El voxel es la unidad solidificada más pequeña dentro de nuestra resina y que se va a formar en el foco de láser. Aquí, como se puede ver en este esquema, en su photon absorption, solo se va a generar este pequeño voxel donde se va a polimerizar nuestra resina, en comparación a one photon absorption, que va a ser todo el camino de nuestro haz, porque en todo este camino se tiene la longitud de onda a la que se excita nuestra molécula. Entonces, una manera de cuantificar nuestro voxel es a partir de las resoluciones laterales y axial. Lateral corresponde a XY en dos dimensiones y el axial en Z. Y esto es a partir de la ecuación de Abbe, considerando la apertura numérica, el índice de refracción y la longitud de onda de nuestro experimento. Otra manera de poder relacionar las dimensiones de nuestro voxel de manera cuantitativa es a través de la anchura media altura o del full width at half maximum. Eso relaciona la resolución lateral con la longitud de onda a través de esta ecuación. Y básicamente nos brinda una aproximación del tamaño de nuestro voxel. Aquí, como se puede ver en la línea o la curva roja, este es para one photon y la línea morada es para two photon. Y se puede ver que el ancho de línea para one photon va a ser más grande en comparación al de two photon, acorde al full width at half maximum. Aquí se puede ver en el siguiente diagrama en X, Y, Z. Y considerando que es un haz gaussiano, nuestro voxel va a querer una forma elipsoidal, como se puede ver aquí en los valores de la anchura. Aquí es en XY y aquí en Z. Y esta es una aproximación de cómo va a ser nuestro voxel en un experimento de polimerización. De igual manera, se debe definir las características principales de un haz gaussiano y se tiene la apertura numérica, que nos va a moldear, por así decirlo, nuestro haz gaussiano, y este relaciona el índice de refracción con el ángulo de aceptación máximo de nuestro objetivo a partir de esta ecuación. Y a partir de esta apertura numérica se puede definir el mínimo del tamaño del cuello del haz o el ancho o la cintura de nuestro haz gaussiano, que está definido por esta ecuación. Y a partir de esto también se puede definir la profundidad del foco, que es principalmente la distancia en Z, en donde la cintura de nuestro haz es menor a un factor de raíz a la 2 veces el valor mínimo de nuestra cintura. Y esto resulta ser 2 veces el rango de Rayleigh. Y aquí se nota en el diagrama adjunto. Y a partir de la literatura consultada de arreglos experimentales en Two Photon Absorption Polymerization, se llegó a este optical setup, en donde se inicia con un sistema de atenuación del haz de láser, ya que nuestro láser nos brinda una potencia de 3 watts, que es muy alta para la muestra. Entonces, se tiene que bajar la potencia a través de una placa de media onda y un divisor de haz o un blink splitter para llegar aquí. Y también se tiene un shutter mecánico
que nos permite abrir y cerrar nuestro haz para cuando llegue a la muestra. Entonces aquí hay un sistema de lentes, un telescopio y finalmente el objetivo para llegar a la muestra que está sostenida en un stage motorizado en X, Y, Z. Y también se tiene un sistema de iluminación cooler para ver la muestra aquí en una cámara CCD. Después se tienen los resultados. Estos son los primeros resultados que se obtuvieron en las experimentaciones. Es principalmente una cadena de cuadrados en donde se nota que está sobreexpuesto, ya que se tiene una potencia muy alta de 300 miliwatts. Y aquí el experimento constaba de tener una Z fija, es decir, la posición del objetivo, y a partir de ahí variar 1, 2, 3 y 4 micras. Después he pasado a otros diseños en donde aquí ya se cambió el cómo posicionar Z. Aquí a través de la cámara se encontrar el foco de láser y de ahí se movía el objetivo más abajo, 30 micras, y a partir de ahí ya empezábamos a polimerizar nuestro diseño. Y aquí fue un set de líneas de 100 micras variando de menos 2.5 micras a 2.5 micras considerando la Z inicial. Y aquí se repitió el experimento con 25 miliwatts, igual las variaciones de Z con un largo de 100 micras. Sin embargo, la diferencia aquí fue la integración de Shutter. Aquí lo que se hizo fue eh, empezar de una XY inicial y a partir de ahí abrir el Shutter. Después se mueve el stage y cuando llega a la posición final ya se cierra el shutter. Y aquí la diferencia fue que integramos el shutter con que se estuviera abriendo y cerrando continuamente con una cierta separación en X, y eso nos generaron también un voxels en donde se pudo cuantificar el tamaño del volumen que estábamos polimerizando. En este caso, la resolución más alta fue de 500 nanómetros aproximadamente, y posteriormente, a partir de esto, en lugar de hacerlo estructuras por cada Z, aquí se superponieron para formar una estructura con altura, y aquí se hicieron simples pilares. Y finalmente, lo que se trató de hacer fue el logo del TEC, y de igual manera superponiendo el diseño en diferentes setas. Sin embargo, se, se necesitó mejorar la resolución para que se notaran las flamas dentro del ojo. Y a partir de estos resultados, los puntos a discutir fueron primero las concordancias de las potencias que se utilizaron, ya que en nuestro experimento llegamos a potencias que nos daban buenos resultados a 25 miliwatts, y esto está acorde a lo que está reportado por otros autores que también hicieron arreglos experimentales para tu photon absorption polymerization. También las posibles variaciones que se pueden encontrar con otros estudios se puede ver a la diferencia de los componentes ópticos, principalmente el objetivo, ya que nosotros usamos un objetivo de 40x con apertura numérica de 0.75 en aire, mientras que otros pueden utilizar objetivos con apertura numérica más alta que están inmersos en aceite. De igual manera, se tiene que considerar el impacto de otros parámetros que no se variaron, ya que los resultados consideran principalmente variaciones en potencia, pero también se tiene que considerar el tiempo de exposición, es decir, qué tanto tiempo está expuesto el láser en una cierta posición. Entonces, ese es un punto también a considerar. De igual manera, se discute la mejora de las estructuras al integrar el Shutter mecánico a nuestro arreglo experimental. Como se puede notar aquí anteriormente, las líneas aquí no fueron continuas, se ve un poco no son uniformes. En comparación al integrar el Shutter, aquí se tiene una mejor resolución o definición de nuestras líneas, ya que se está abriendo y cerrando en cada paso que da. Entonces esto nos brinda que estos voxels al estar variando la Z ya se van uniendo, y esto nos brinda líneas mucho más uniformes y que se ven más limpias. Entonces esto fue gracias a la integración del Shutter a nuestro arreglo experimental. Y finalmente, una necesidad que se notó fue el posicionamiento de nuestra Z y una calibración correcta del stage en X, Y, Z.
ya que, como se puede notar aquí, idealmente la primera línea esta debió haber salido uniforme, ya que pues el diseño considera una línea en Z igual. Sin embargo, se puede haber considerado variaciones gracias a la no uniformidad de nuestro stage. Puede que estuviera inclinado o también que hubiera suciedad en donde tuviéramos nuestra muestra o que simplemente no estuviera calibrado en Z. Entonces, ese también es un punto a considerar en los resultados que se presentan. Y finalmente, la última sección son las principales contribuciones individuales. Y a pesar de que todo el proceso fue con toma de decisiones dentro del equipo, siento que yo eh, aporté más en la parte de litografía, ya que llegamos a un proceso estándar para hacer el proceso de revelado, es decir, fuera de la exposición de láser. Y pues los puntos principales, la preparación de la muestra, se tiene que limpiar con isopropanol, acetona y agua destilada para tener, antes de poner la gota, que el portaobjetos esté limpio, y también que la gota de nuestra resina, ya que es líquida, que esté bien esparcida sobre el sustrato para que la gota no esté tan gruesa y no prolongue los tiempos de revelado en el developer. Después, en el horneado antes y después de la exposición, llegamos a un tiempo fijo, que fue de 5 minutos y medio, que fue lo que nos funcionó. También en la parte de inmersión de solución en el developer, aquí hay unos puntos muy importantes. El primero es que se tiene que integrar cuidadosamente el sustrato en nuestro developer para evitar que se vaya o que la estructura se mueva. Y también que se revise constantemente una vez sumergido en el developer para ver que ya la gota ya no está y evitar que ese tiempo extra en el developer se lleve también la estructura polimerizada, ya que es muy pequeña. De igual manera, se considera una inmersión en alcohol para agilizar este proceso de secado después de sacarlo del developer, y esto dura aproximadamente 1 minuto. Y otros cuidados, como no usar el soplador, que es muy común en fotolitografía, y no se usa para minimizar la contaminación de nuestras muestras y que se vuelve también nuestra estructura del sustrato. Y otro punto que también considero que fue importante para comprender el fundamento teórico de nuestro proceso fue la química que está detrás de 2PP, y pues las reacciones químicas que se involucran en paso a paso de este proceso son la iniciación, donde se tiene el iniciador que absorbe 2 fotones y nos genera 2 radicales libres, y estos radicales libres se juntan con un monómero y así genera la propagación de esas cadenas radicales hasta llegar a la terminación, que es cuando ya no hay radicales libres y ya se cierra el proceso de polimerización. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.